Sí, la Kundalini tiene mantras. Mantras son aquellas palabras en sánscrito que se repiten continuamente para que vos puedas tener la mente ocupada. Porque se han escrito tratados sobre meditación. Cuando en la meditación hay un librito que está escrito por el Dalai Lama, mejor dicho, del maestro del Dalai Lama, que tiene 40 hojitas. Y él te explica la meditación, cómo la tienes que hacer. Y vos ves por todos lados libros de 400 hojas que hablan de la meditación. Necesitas 10 años para practicar la meditación. Sí. Y además lo toman como si hubieran descubierto América, cuando esto viene desde antiguo, ¿viste? Bueno, parece como que entramos en una nueva era, el New Age, ¿viste? Pero ese New Age ya venía de atrás, ¿viste? Sí. Lo que pasa, como te voy a contar ahora, se nos escondió toda esta información, ¿viste? Por eso no estamos recién accediendo, mejor dicho, recordando lo que ya sabemos. Recordando, ¿viste? Sí. Y bueno, la meditación es fundamental en el despertar de esta energía. Meditación, los mantras. Las asanas son las posturas, ¿no? Las asanas son las posturas. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Hay una cosa que hay que tener. Hay una diferencia entre lo que es el yoga kundalini y el reiki, lo que es la kundalini en sí. El yoga kundalini, yo tuve oportunidad y lo tengo un CD que está hecho por Maya Fitness. Maya Fitness es una impulsora, quizás el referente más importante en lo que es yoga kundalini. El yoga kundalini fue incorporado al occidente por ¿cómo se llama? Yogi Bhajan, que creó una escuela en occidente, como si hubiera descubierto América, ¿viste? Y después hay uno que me quedó pendiente, que es cuando yo te hablé del que quizás muchos me pongan en la hoguera por lo que voy a decir. Siempre criticarán, hagas lo que hagas. El filósofo hindú de la India, Krishnamurti, el mayor filósofo, si se quiere, de hindú o indio, le preguntaron en un momento dado, en una entrevista, si se podía despertar la Kundalini con ejercicio del yoga Kundalini. Si vos tenés un tiempito, me gustaría que... Está en YouTube, y lo saqué de YouTube, pero es impresionante ese Ponemos video. un fragmento de ese video. Sí. Es verdad que el yoga despertará esa energía profunda, que es llamada Kundalini. Pueden hacer esa clase de ejercicios de yoga durante el resto de su vida. No despertarán el entendimiento espiritual. Y si dice esto, yo en ningún momento de la entrevista dije que la Kundalini, dije justamente que no produce superhombres, es un despertar que a la larga o a la corta, sea por la Kundalini o por lo que vos quieras, es decir, se va a despertar, ¿viste? Sola. Si vos la forzás, no. Y te hará hacer cosas que dejen de ser lo habitual en vos, ¿viste? Es decir, se producirá primero un gran crecimiento en tu interior que te hará ver las cosas cotidianas de otra manera, ¿viste? En ninguna parte de los dos libros vas a encontrar que esto desarrolle el poder sanador. El poder sanador está dentro de nosotros mismos. Claro. Ese es el poder que vos tenés. Y el poder no lo vas a desarrollar porque baje Dios o porque baje Jesús y te imponga las manos. No. Las manos te las tenés que imponer vos a tu ser para poder regenerar o sanarte. Siempre que tengas ganas de hacerlo, ¿no? Hay una investigación no sé si la conocés, de Bruce Lipton, que se llama La biología de la creencia. Ah, sí. ¿Te acordás? Lo tengo. Que habla que te sanás por cómo percibís la vida. ¿Entendés? Si te percibís sano, si percibís que tu cuerpo actúa de tal forma, la epigenética, ¿no? Lo que se está descubriendo ahora. Exactamente. Bueno, está el caso de Joe Dispenza. Joe Dispenza se pasó
un año más o menos acostado, boca abajo, con un redondel que podía leer los libros. Y en ese momento lee un libro que se llama Ramta. Ramta, sí. Ramta. Guía del iniciado para crear realidad propia. Exactamente, sí. Que es el diálogo entre un discípulo y su maestro. Yo casi lo menciono en el libro, pero empecé a investigar qué era esto. Ramta es una comunidad que tiene muchos adeptos en el mundo, que tiene varios juicios en su contra, porque de alguna manera llega a coaptar muchas voluntades, al punto tal que mucha gente ha donado todos sus bienes a favor de ellos. Es decir, indudablemente con lo que se llama el vicio del consentimiento, error, dolo, violencia. Entonces dije, no, menciono esto y va a ser peor. Pero es muy bueno el diálogo que tiene. Por ejemplo, le preguntan, el discípulo le pregunta, ¿qué es el infierno? Sí. Entonces el maestro le contesta, no, el infierno es lo que ustedes creen que es. Pero el infierno viene de una palabra ancestral que significa que a los delincuentes, los enterraban no a 2 o 3 metros bajo tierra, sino medio cuerpo adentro de la tierra y medio cuerpo afuera. ¿Por qué? Porque venían las alimañas y se lo comían. Y en ese momento se creía, como los egipcios, que el cuerpo debía llegar entero al más allá, porque de esa manera no podía reencarnar. Si llegaba roto, no. Si llegaba destrozado, no podía. Sobre la Kundalini hay un mito muy fuerte que me gustaría a ver si lo podés despejar esa duda, que relaciona mucho la energía con lo sexual. Y dice, ¿qué tiene que ver el Kundalini con el Tantra, por ejemplo? Claro. Justamente el Tantra existe. El Tantra es una experiencia milenaria que no tiene nada que ver con la Kundalini, que le dicen tántrico porque la energía proviene de donde están los órganos sexuales. Se dice, es más, en ese video que yo te había recomendado, Mundos Internos, Mundos Externos, habla justamente de los votos del voto de castidad que hacen los sacerdotes y que viene, que es una teoría tántrica, que fíjate vos que la Iglesia Católica la ha tomado como referente, o otras religiones, que cultivan este voto de castidad, que si la energía que se produce en el acto sexual es tremendamente poderosa, que cuando vos eyaculás, la entregaste, ¿viste? ¿No? En cambio, el Tantra te enseña a mantenerla. A preservar la energía. A preservar la energía. Y esa energía sube, y en ese momento es un ejercicio tántrico. O sea que el estado de castidad puede sumar a la Kundalini. Exactamente. Okay. Por algo es un requisito para integrar la comunidad religiosa, ¿viste? ¿Hay alguna edad para empezar? No. Sí, bueno, que vos seas una persona madura. Claro. Mirá, no cualquiera se puede enganchar en esto, ¿viste? Porque requiere que vos estés en un camino de conocimiento interior, de superación. Y las cosas, vuelvo a repetir, son sincrónicas. Claro. Van a pasar en el momento más adecuado y de la mejor manera. Y la respiración, porque yo veo mucho respiración de fuego para activar... Sí, existen muchos métodos para respirar. Existe la respiración Kundalini, que es respirar varias veces, aspirar y respirar. Esto es lo mismo que el yoga, ¿viste? Como dice Krishnamurti, ¿viste? Vos hablás de Krishnamurti, vuelvo a repetir, y es hablar de un tipo muy, muy valorado por todo, ¿viste? ¿Puede ser que se intente complejizar algo que es mucho más simple? Claro, porque si no tiene éxito. Claro. El hombre está acostumbrado a que las cosas, para que valgan, tienen que costarle. ¿Sí? O sea, esto es más camino interior, aceptación, constancia. Y los ejercicios, fíjate, el yoga, como dice Krishnamurti, es como ir a un gimnasio. Hay determinadas asanas en el yoga que yo creo que es muy difícil para que la puedan realizar hombres de más de 60, 70 años. ¿No? Sí, hay cada postura que es imposible de hacer. ¿Y entonces qué significa? Que no. El que no las puede hacer no se eleva, claro, no se transforma. Exactamente. Claro. No despierta.